pedir la palabra en el chat. ¿Cómo estás? ¿Algo que nos quieras decir para empezar esta conferencia? Buenos días a todos. Buenas tardes aquí en Alicante, España. Y veo que hay mucha gente, que hay muchos medios y sobre todo pues agradeceros vuestro tiempo también, agradeceros que estéis aquí y con muchas ganas de hablar con vosotros, de comentar todo lo que tenga que ver con mi gira en México y, y dispuesta a que me preguntéis lo que queráis y a charlar y a disfrutar de este ratito juntos. Perfecto. Muchísimas gracias, Nach. Entonces daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden pedir la palabra en el chat y la primera pregunta será de parte de Antonio García de El Parlante. Adelante, por favor. Gracias, Jairo. Buenos días a todos. Hola, Nach, ¿cómo estás? Buenas tardes por allá. Un saludo a la Vale, distancia. placer. Pues primero que nada, pues felicitarte por esta serie de conciertos y justo un poquito hablando del lugar en el que estás. Naciste en Albacete, pero creciste en Alicante y desde ahí construiste una carrera que ha llevado tus palabras a millones de personas. Después de más de 30 años, cuando miras hacia aquel joven que escribió pues, sus primeros versos, ¿qué crees que sentiría al saber hasta dónde llegaron aquellas palabras que un día escribió sin saber qué destino tendrían? Hombre, yo creo que aquel chico joven o aquel niño no se lo creería. No se creería que el adulto de hoy lleva 30 años de carrera y que ha hecho, o en este caso he hecho de mi vida, ¿no? Un camino a través de la música, a través del hip hop y a través de la expresión que, que en aquella época obviamente no existía, y había un camino por recorrer y por hacer, y era todo como terreno virgen, ¿no? Entonces, supongo que sentiría orgullo y ese chico sentiría como mucha alegría de ver todas las cosas que han pasado, ¿no? Porque han pasado muchas cosas, han sido muchísimas experiencias y sobre todo hablaría con él yo desde esa perspectiva, ¿no? También le diría que gracias por haber continuado, por haber resistido, por esa resiliencia, por esa inconsciencia también, ¿no? De sin pensar demasiado, haber tirado para adelante sin saber cómo funcionaba la industria musical y sin saber cómo funcionaba nada, simplemente con el deseo de seguir y de hacer música, ¿no? Que era lo que a ese chico le movía. Y sobre todo yo le daría las gracias a él, supongo que él sentiría orgullo por mí, pero yo le daría las gracias por continuar y continuar y continuar, que yo creo que es el secreto de todo camino, ¿no? En la vida, de no dejarlo y de a pesar de las dificultades y de los momentos que a veces no sale todo como a uno le gustaría, continuar, ¿no? Y eso creo que es lo que me ha traído aquí 30 años después. Y una última pregunta, pues justamente después de más de 30 años escribiendo, pues tienes Destino, que nace desde un lugar mucho más íntimo, de cuestionarte dónde estás y hacia dónde quieres ir. ¿Qué pregunta sobre ti mismo fue la que terminó convirtiéndose en el punto de partida de este disco? Yo creo que la pregunta principal es qué quería hacer con mi vida profesional, qué quería hacer con, con el tiempo que tengo en la música, que no sé cuánto va a ser, qué quería hacer a la hora de enfrentarme a un nuevo proyecto y cómo quería disfrutarlo sobre todo, ¿no? Porque yo creo que esa es una pregunta básica que se tiene que hacer un artista, ¿no? ¿Cómo quieres desarrollar un proyecto para disfrutarlo y para al mismo tiempo aportar algo a ti mismo y al resto, ¿no? Entonces era como, ¿qué quiero hacer primero para divertirme? Es fluir sobre otro tipo de tempos, colaborar con otro tipo de artistas que a lo mejor en otras épocas no colaboré o de otros géneros, eh, probarme a mí mismo, salirme de mi zona de confort un poco y ver qué sucede, ¿no? Yo creo que ahí es donde estaba la parte de divertirme y de probarme a mí mismo, ¿no? Y esa pregunta es la que me motivó, ¿no? A decir, vamos a probar. Fue difícil porque había momentos en los que me estancaba a nivel creativo, no sabía muy bien dónde ubicarme, ¿no? Porque yo si hago hip hop más, pues, más boom bap, etcétera, yo sé muy bien moverme ahí, pero cuando empecé a probar con otras cosas, pues ahí aparecían dudas y esas dudas creo que fueron buenas para seguir probándome a mí mismo y ver dónde llegaba. Entonces, sobre todo, esa pregunta que me hice fue, ¿cómo vas a disfrutar este proyecto? Y cómo vas a luego mmm, hacerlo tangible para luego defenderlo en los directos, en las giras, etcétera. Y eso creo que fue la pregunta principal. Y que también muchos fans pues, van a disfrutar junto contigo de este resultado de este disco.
Y pues, Nash, te agradezco mucho estos minutitos. Nos vemos por acá en varias ciudades de la República y también obviamente en la Ciudad de México. Gracias, un saludo, Yes. gracias Jairo, saludos a todos. Muchas gracias, Antonio. La siguiente pregunta es de parte de Arnulfo Vázquez, de Síntesis Hidalgo. Adelante, por favor. Muchas gracias, Jairo. Te agradezco el tiempo. Buenos días a todos. Ignacio, ¿cómo estás? Y bueno, pues bien dices, 30 años de poesía y palabra. Esto se dice fácil, pero bueno, entonces la contienda en estos momentos, en ese round one y retomando round two, obviamente Latinoamérica, ¿en qué momento te encuentras, pues anímicamente hablando y con la fuerza y sobre todo la fuerza de la palabra que, pues de alguna manera, pues ese compromiso lo tienes y lo has tenido y lo sigues teniendo con esa realidad, ¿verdad? La realidad como tú te manifiestas. Sí, me encuentro en un buen momento. Creo que también la edad te da un poco el ser más consciente de cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus defectos, donde puedes ir a lo que quieres con mayor facilidad y no perderte en el camino. Creo que eso lo consigo hacer de mejor manera. Eh, Creo que físicamente también estoy mejor que hace 20 años, cosa que parece una broma o no parece que no es importante, pero cuando uno tiene una edad y se tiene que subir 2 horas a un escenario haciendo además rap, que es como muy, ¿sabes?, intenso, tienes que estar preparado físicamente también y para conectarte contigo, con tu emoción, no decaer y contagiarlo a la gente. Yo creo que estoy en un buen momento también creativo. Creo que estoy disfrutando más de hacer música sin pensar tanto en qué pensarán los demás, para bien o para mal, o en la repercusión que tengo. Me encierro en mi habitación, en mi escritorio, en mi estudio, grabo cosas y lo hago sin ningún tipo de pretensión o presión mayor de la que debo, que creo que en otras épocas sí que tuve esa presión y eso me afectaba. No pienso tanto en la onda expansiva de lo que luego puedo hacer y eso me hace estar más relajado. Yo creo que todo eso también te lo da la edad. Y luego también en esos momentos en los que quiero salirme de la música y disfrutar de otras cosas de la vida, pues lo consigo hacer con mucha más naturalidad y creo que eso también es importante, ¿no? Entonces, creo que todo eso se une para que esté en un buen momento y sobre todo lo que intento es que esto dure. Creo que intento ser agradecido cada día y creo que el agradecimiento y dar las gracias es algo importantísimo para que las cosas perduren, ¿no? Y para que uno pueda valorar lo que está haciendo y al mismo tiempo se le permita seguir. Entonces, también estoy en ese momento de agradecimiento que creo que es importantísimo, a pesar de a veces el cansancio, a pesar de a veces pues dormir poco, a pesar de a veces que todo se comprima, ¿no? En momentos de mucha intensidad y luego hay otras veces en las que estás demasiado tranquilo a lo mejor, ¿no? Entonces, un buen momento. Creo que sí. Perfecto, ideal y bueno, se nota. Pero bueno, Nach, lógicamente esta pregunta siempre va a ser y son de todos los tiempos. Sabes, la censura, la autocensura la ha habido y por haber. Tú sabes el tema de la ley de la sopa en Europa. Estamos hablando de todos los contenidos, llamemos la palabra, como bien lo manifestamos al inicio de la pregunta. Pues bueno, en este momento, ¿cómo te encuentras en esta parte? Porque esto es un doble filo, pero a final de cuentas el rap también tiene su contenido, su actitud. Esto no pierde. Pero a final de cuentas se banca porque ya cualquier cosa es frágil, como tú sabes, en el momento, pues mozos que tú estabas, bueno, a final de cuentas, pues hay que hablar lo que se tiene que hablar, aunque sea algo menos delicado hasta lo más delicado. El día de hoy, ¿qué opinas de esa autocensura, censura? Porque a final de cuentas ya lo tuvieron con el franquismo en esas temporadas en España. Y obviamente, pues el día de hoy, pues es casi 20 para el siglo XXI. Esto estoy hablando de la parte tuya, como parte, como artista, como creativo. Pues bueno, he aquí, la palabra canta y la palabra también es una gran responsabilidad social. Sí, en el franquismo habían genios, ¿no? Para superar la censura y decir cosas con mucho peso sin que la censura se enterase. Eso era un arte y eso requería de mucho valor y de mucho ingenio. Yo creo que en estos tiempos que corren vivimos en una sociedad también bastante compleja, ¿no? Con todo lo de las redes sociales, con esa moralidad, ¿no? Que mucha gente escribe lo que cree que es moralmente correcto en redes sociales al hacer un comentario sobre otro, etcétera, que eso no le exime de ser una persona moralmente correcta también en sus acciones, ¿no? Cuando nadie lo está viendo. Eh, yo creo que también vivimos en un tribalismo que se ha extendido muchísimo más y ha explotado muchísimo más, ¿no? Cada uno está en su tribu donde se siente cómodo, mira la verdad con la que
se siente correspondido y no hace el ejercicio de ponerse un poco en la piel de los demás o salir de esa tribu, ¿no? Y la verdad pierde un poco el sentido. Y eso a mí me parece un error de lo que estamos cometiendo. Yo creo que también en ese sentido el algoritmo sesga mucho, ¿no? Lo que cada uno piensa y con lo que piensa se identifica y el algoritmo lo sigue reforzando y pierde un poco el sentido global de las cosas. Y yo creo que mi autocensura o mi no autocensura, yo creo que es algo que intento también, hablo un poco desde la edad, ¿no? Y desde la edad intento contar las cosas de una manera como más, como un poco más profundizando un poco más en esa emoción humana y en ese porqué que en esa parte más aguerrida de insultar o decir estos son tal o estos son cual, ¿no? Porque viviendo en una época de blancos y negros, pues yo intento buscar dentro de la escala de grises todo lo que me pueda llevar a un punto que creo que objetivamente tiene sentido, ¿no? Y al mismo tiempo luego también todo lo que tiene que ver con redes sociales y como dices cosas en redes sociales, a mí me cansa por un lado porque vivimos en la época de llamar la atención y el que más grita, aunque no diga algo que tenga más sentido, es el que más se le escucha, ¿no? Entonces a partir de ahí yo, ya te digo, intento buscar lo que me sirva a mí, lo que le sirva a los demás, pero de una manera como mucho más no sé si moderada, como mucho más tranquila. Por eso creo que no estoy haciendo tanto ruido como hacen otros en ese sentido, pero al mismo tiempo creo que sigo manteniendo intento mantener mi objetividad y eso no es fácil hoy en día, ¿no? Porque vivimos súper sesgados y cada vez más. Entonces, bueno, yo intento luchar contra mi autocensura y contra la de los demás de la manera que sé, con las herramientas que tengo y en el momento en el que estoy a nivel vital, pero también creo que estoy en otro punto a nivel eh, de conocerme a mí mismo y de intentar vivir en paz con todo este ruido que me rodea, que es lo que también intento transmitir a quien me escucha, ¿no? Más allá del atacar o más allá de poner en tela de juicio como otros piensan o como otros dejan de pensar. Yo creo que hay algo mucho más importante que es esa parte de que cada uno encuentre su propio sentido crítico y su propia personalidad dentro de un mundo en el que es bastante difícil, ¿no? Y abogo un poquito por eso, para que la gente sepa un poquito mirar dentro de una manera más profunda. Pues nada, No sé muchísimas si te da una gracias. respuesta demasiado larga o no, yo te sabes No, sobre todo no, lo adelante que me ya, ha salido. agradecido. Mira, bien lo dices, el destino es sobre la causalidad, causalidades y también de la verdad del ser humano. Aquí nos tiene, en el momento esto está escrito, y más que escrito, cada quien en filosofías, más que nada la palabra, y el destino nos llevará a esta misma gira en México 2026, que ya es el mes patriota. Pero bueno, Nach, un gustazo, bendiciones. Muchas Gracias una vez más. gracias. Gracias, Jairo. Bye bye. Un abrazo. Gracias, Arnulfo. La siguiente pregunta es de parte de Vanessa de Mixos. Adelante. Hola Vanessa, no sé dónde estás, pero ahora yo te escucho. Ah, ya te veo. Mucho gusto. Me gustaría preguntarte, ¿qué te gustaría dejar en el público a través de esta gira? Y también si te gustaría colaborar con algún artista mexicano. ¿Y quién sería? Sí, de hecho, eh, a ver, primero hablando sobre la gira, yo creo que lo que me gustaría es tengo algo en mente que creo que y espero que suceda, que es encontrar a este Nats de ahora, que tiene 50 años, con el Nats de 25, de 30, de 35 o más joven, y que todos esos Nats de muchas épocas se unan en un ente, no sé si tiene sentido lo que digo, pero se unan en un ente que, que se una a la gente, ¿no? Con la gente y que esto haga que viajemos al pasado, al presente, incluso al futuro de una manera como muy dinámica y que todos esos NATs se muestren de la manera más clara y más hermosa posible. Esa es mi idea para contagiarme con el público. Y pues artista, pues C-Can me gustaría, porque además lo conozco personalmente y hemos hablado de hacer alguna cosa juntos, pero de momento no ha surgido y, por ejemplo, es un artista que, que aprecio mucho, sobre todo a nivel personal, porque tiene una energía que me llega mucho. Te felicito por mantenerte ahora sí que auténtico, como tú lo dices, es muy, muy difícil y sobre todo en esta industria. Y pues me encantaría ver tu colaboración con Secan, eso estaría padrísimo. Ojalá que se dé. Te felicito mucho Se por este hará, proyecto y se hará. muchas gracias. Gracias, bendiciones. Muchas gracias. Hacer. Gracias, Vanessa. La siguiente pregunta es de Adrián Murtons de Caja Alternativa. Adelante.
Gracias, Jairo. Saludos a todos. Hola, Nach, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hola, Adrián. Tengo un par de preguntas. Para la primera, me quiero enfocar directamente, precisamente al show en el Pepsi Center en CDMX. De tus anteriores presentaciones en este recinto, porque pues obviamente no es un recinto que desconozcas, ya es un recinto que conoces, ¿consideras que hubo algo que quedó pendiente de hacer, de conocer, de demostrar y que precisamente para esta presentación se pueda ver ya reflejado tal vez en el escenario o algo que tú quieras como que implementar como nuevo que no se pudo hacer tal vez en su momento? Sí, sí que la hay. A ver, es que he hecho muchas cosas. Hice el Nachi Amigos con un montón de artistas invitados. He hecho conciertos a lo largo de los años donde estaba en todos los estados mentales posibles y creo que los contagié a la gente. No sé cuántos conciertos llevo en el Pepsi Center, pero para mí han sido todos increíbles. De hecho, el último que hice, fíjate, en la última gira en la que yo me encontraba un poquito más cansado y más bajo de ánimo en ese momento, ¿no? Cuando te metes en el camerino y dices, uff, hay que darlo todo aquí, no estoy en el 100% porque llevo mucho camino recorrido, llevo muchos conciertos y llevo mucho cansancio. Creo que hice uno de los mejores conciertos a nivel de actitud y de energía, que eso, fíjate cómo son las cosas, ¿no? A la hora de los artistas, como muchas veces no sabemos cómo van a suceder las cosas en el escenario, pero sí que me queda alguna cosa y no sé si va a suceder en el Pepsi Center esta vez. Yo quiero que suceda y lo dejo un poco en el aire porque posiblemente quien venga se va a encontrar con ello. Y es algo mucho más orgánico, eh, eh, más sinfónico. No sé si debería estar diciendo esto o no, porque aún no está cerrado, pero me gustaría hacer algo como tú sabes esa parte mía, ¿no? De música a nivel clásico, de violines, de cuerdas, de vientos, esa parte sinfónica, llevarla al escenario también delante del público del Pepsi Center, eso sería algo que para mí, aunque fueran en determinados momentos del show, sería algo para mí muy bonito de hacer. Y no sé si lo conseguiré en este Pepsi Center, pero si lo consigo cerrar todo, lo anunciaré para que sea en esta gira. Si no en la siguiente, pero estoy cerca de conseguirlo. Uf, eso estaría increíble. Por otra parte, me gustaría preguntarte, precisamente ya con la llegada de Destino y con esta serie de presentaciones en nuestro país, ¿hacia dónde estás encaminado? ¿Qué crees más bien, hacia dónde estás caminando? ¿Cuál es el camino que has recorrido a partir de la llegada de tanto de este álbum como de la próxima gira aquí en México? ¿Y qué consideras o qué piensas que va a haber detrás en el otro extremo del camino? No lo sé. A ver, yo lo único que te puedo decir es que la gira tanto en España como en el Round uno de Latinoamérica ha sido eh, increíble. Sinceramente, tampoco tenía expectativas. Ten en cuenta que después de 30 años de carrera, eh, uno ya vive de una manera más relajada todo esto y tampoco estoy pensando o nervioso si va a venir más gente, si va a venir menos gente. Entonces, todo lo que me he encontrado ha sido como un regalo. Y ha venido mucha gente y estoy súper agradecido por eso. Entonces, en este camino lo único que quiero esto es muy sencillo, ¿vale? Tú ensayas, repasas, piensas, colocas tus emociones en el lugar adecuado y al final subes al escenario y hayan 10.000, hayan 60.000 o hayan 500 personas, tú das lo que tienes de esa manera más tan, tan intensa como puedes. Entonces, eso es lo único que me planteo, ¿no? Ahora estoy en ese momento de ensayar, de juntar todas esas emociones y cuando llegue al concierto, sacarlas para todo el público de México que venga, que además siempre ha sido un público súper fiel, que fue el primer público que yo recibí de una manera tan multitudinaria en el 2007-2008 en el Centro de Convenciones Tlatelolco, creo que fue mi primer concierto delante de un montón de gente, aquella, la gente se volvió loca, hubo como una histeria colectiva, pero rock and roll, ¿sabes? Como muy bestia, todo muy increíble y a mí me cambió el chip a nivel mental y de dónde estaba llegando con mi música. Entonces, desde ahí hasta hoy en día, pues tengo mucho que agradecerle al público de allí. Entonces, yo estoy preparándome emocionalmente, artísticamente y profesionalmente para dar el máximo y para disfrutar al máximo. Entonces, todo lo demás ya no lo puedo controlar, pero eh, pues, por mi experiencia confío en que la energía va a estar ahí y se va a contagiar de mí al público, del público a mí. Perfecto, enhorabuena y bienvenido y aquí nos estaremos viendo. Muchas Muchas gracias, que estés muy bien. Gracias, Jairo. Saludos a todos. Muchas gracias, Adrián.
La siguiente pregunta será de Jair Perdomo, de parte de Panóptico Media. Adelante, Jair. Muchísimas gracias, Jairo. Hola, Nach, ¿qué tal? Buena tarde. Espero que todo vaya bien. Y de hecho, como primer pregunta, me gustaría abordar un poco el tema de Destino, el disco que sacaste a finales de, bueno, septiembre del año pasado, ya casi un año del mismo. Y también en este es particular que tanto la temática central pues sea esta pues búsqueda, ¿no? De nuevos sonidos, combinándolo con toda la experiencia que llevas. Hablando en cuestión de colaboraciones, pues está al menos de lo que se conoce como la nueva Eladio Carrión o también Alice Wonder. Y también de parte, pues de la vieja, podemos encontrar a gente como SFDK, por ejemplo, ¿no? Así que me gustaría como primer pregunta, Nach, que me contaras un poco cómo es que también la música nueva logra influirte a ti, también cómo se logra pues esta combinación que al menos pudimos escuchar en Destino. Y a continuación hago una segunda pregunta. Vale, sí, a ver, yo me he cruzado con muchos artistas, ¿no? En estos últimos años y artistas también de más jóvenes y de esta nueva generación que tienen cosas que me han llamado mucho la atención y que me han gustado, ¿no? Eladio Carrión tiene una manera también de expresarse que es muy diferente a la mía, pero que había algo en él me encantaba, su voz, su forma de, de- de mostrar su experiencia, su energía me gustaba mucho. Trueno creo que es un artista que para el joven que es de lo más versátil que conozco. Y Alice Wonder, si no la conocéis, algunos medios de los que me estáis viendo, pues os recomiendo que la escuchéis porque es una chica muy joven de aquí de España que canta como si tuviera la experiencia de alguien de 60 años con un desgarro y con una sensibilidad que me parece increíble. Y al final, pues era un poco dejarme acompañar por artistas que había conocido, por artistas que ya conocía un poquito más y que me suponían algunos también un reto y otros me enseñaban un universo nuevo que se podía crear, ¿no? Entonces, al final ha sido como un crisol de artistas muy diferentes porque en un mismo disco encontrar a Eladio Carrión o a Trueno y a Manuel Carrasco, por ejemplo, pues no es lo más común, pero yo creo que no soy un artista común. Y creo que eso es un valor también que quiero o que me gusta resaltar en mí. Entonces, es la gente que me he encontrado y con la que me he abrazado artísticamente y ahí están en el disco. Al final, no es tan complicado, simplemente ese camino natural. Claro, y ahora también como segunda pregunta, hablando ahora de presentaciones en vivo, en específico en México, el año pasado también tuvimos como una camada de conciertos acá en México que fueron partes de raperos españoles, KCO, también estuvo presente por acá SFDK, Sharif, y ahora es tu turno de presentarte acá en la ciudad. Me gustaría como segunda pregunta, vaya, ahora sí que preguntarte. ¿Cómo es que pues va mejorando o cómo se sigue alimentando esta relación entre el rap español y el público mexicano? Porque al menos en primera instancia también es el mismo rap español el que influye o ha influido también un poco en la manera en la cual se rapea en México, pero también es pues, un motor motivacional para que raperos de España pues vengan a México y sea como pues vaya un lugar seguro donde sepan que su música es apreciada y escuchada. Sí, yo hablándolo con otros artistas siempre hablamos de México como ese lugar en el que se nos acoge muy bien y se nos quiere mucho y al mismo tiempo yo creo que también la gente que le gusta el hip hop en México o MCs de México aprecian mucho la métrica, la lírica, ¿sabes? Y se fijan en esa profundidad que hay más allá de algo que suene bien, ¿no? Yo creo que es un público que necesita algo más y que pide algo más porque creo que vitalmente, emocionalmente y culturalmente creo que tienen esa capacidad de absorber más allá. Y creo que determinados MCs o artistas españoles, pues podemos ofrecerles eso, ¿no? Yo creo que es esa relación también de honestidad que existe y de que el público busca dentro del hip hop esa verdad y esa métrica un poquito más compleja, pero al mismo tiempo les llegue diciéndoles cosas que importan, ¿no? Y yo creo que de ahí se ha establecido esa relación y también pues muchos MCs de México que he ido conociendo en el camino, pues siempre han admirado mucho eso y lo han intentado y lo han hecho muy bien aplicarlo a su carrera y a sus canciones, ¿no? Entonces creo que es una relación que espero que perdure mucho en el tiempo y que a mí me hace sentir muy orgulloso porque, como he dicho antes, México me dio algo en mi carrera que supuso un antes y un después, ¿no? Entonces, por ese lado,
pues siempre agradecido. Y así será, Nacho. Así que pues sin más por el momento, muchísimas gracias por las respuestas y mucho éxito en tu visita por México. Igual, Jairo, muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti. Gracias, Jair. Adelante, Michelle Tirado de Carolus, con tu pregunta. ¿Qué tal? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Sí. Te perfecto. escuchamos. Nach, antes que nada, a ti y a Jairo, muchas gracias por el espacio. Y bueno, intentaré ser breve. Ayer intenté escribir una breve introducción para hacerte una pregunta y terminé escribiendo más de 2 cuartillas sobre lo que tu música ha significado para mí a través de mi vida, así Es que pues voy a increíble. resumirlo. Te escucho desde la secundaria y tu música fue lo primero que me hizo entender el rap como algo que también podía ser poesía, reflexión y muchas veces un lugar donde refugiarse. Hay una idea tuya que me ha acompañado durante poco más de 15 años de mi vida, que es, hay 2 formas de sufrimiento, el trabajo duro o el arrepentimiento. Y desde ahí quisiera preguntarte, después de tantos años escribiendo sobre lo que vives, lo que piensas y lo que sientes, ¿qué parte de aquel Nach que comenzó a escribir sigue intacta hoy y qué parte tuviste que dejar atrás para convertirte en el artista y persona que eres hoy? Es muy buena pregunta. La parte que sigue hoy yo creo que es un poco esa ingenuidad de persona que aún es curiosa, de persona que aún se sorprende, de que se esfuerza porque me esfuerzo porque me sorprendan las cosas, de intentar seguir descubriendo, ¿no? Yo creo que en la vida de un ser humano está la parte de explorar y de explotar, ¿no? Yo intento aún seguir explorando todo lo que puedo porque eso es lo que me da la vida. Hay veces que ya dices, bueno, ya estoy explotando todo lo que exploré, ya no voy a explorar nada más ni a descubrir nada más. Yo creo que esa parte de aquel chaval joven la sigo manteniendo y esa... A veces con mis amigos me dicen que soy como un niño grande, ¿no? Porque reacciono de maneras a veces como demasiado, no sé si exageradas o como si fuera un niño pequeño o un niño de 10 años, cosa que me gusta mantener, ¿no? Entonces yo creo que esa parte del Nach joven la tengo como muy presente y no me olvido de ella. Y cosas que tuve que dejar atrás, yo creo que también dejé atrás un poco el, el estar pendiente de lo que otros pensaban de mí, el intentar gustar a todo el mundo, el intentar que me aceptaran, que me respetaran, el intentar eh, encajar en muchos sitios de la manera a veces más, ¿sabes? Más dura, sin fluir con todo ello. Yo creo que en esa parte juvenil necesitamos mucho de la aceptación de los demás y pertenecer al grupo. Yo creo que hoy en día eso me cuesta menos y me da un poco más igual, ¿no? Y yo creo que hay muchas cosas en ese sentido que ese Nats más joven sufría más con ellas, con esa parte de la fama o con esa parte de esas cosas para las que nadie me preparó, que ese Nats más joven sufría y todo eso lo dejé atrás, supongo que por el aprendizaje, ¿no? Y aprender que nada es tan importante y que al final no tienes por qué encajar en ningún lado ni forzarte por gustar a la gente y que tú eres lo que eres y está bien así. Perfectísimo, Nach. Muchísimas gracias a ti y a Jairo y a todos los colegas. Un saludo. Gracias por eso que escribiste, ¿eh? De verdad que me da alegría que acabaras escribiendo tantas páginas. Quizá en algún momento te lo haga llegar para no quitarle aquí el tiempo a los colegas. Saludos Encantado, a un placer. todos. Un placer. Muchas gracias, Michelle. La siguiente pregunta es de Enrique López, de Periódico Excelsior. Adelante. ¿Qué tal, Jairo? Buenos días a todos. Buenas tardes, Nach, por allá. Ahora, Eh, Destino nace, Nach, de este tiempo de calma que te das tú en tu carrera para cambiar algo en tu escritura, precisamente en estos tiempos donde mencionabas lo de las redes sociales y cómo a la gente le está gustando el contenido de inmediatez. ¿Cuál fue el mayor reto de darte esa pausa en tu escritura, en tu lírica, para crear algo nuevo como lo que haces en Destino? sí, yo creo que el mayor reto fue que creo que a todos nos sucede, ¿no? Cuando vives en un mundo donde hay tantos impactos constantes, miras las redes sociales, ves lo que hacen otros artistas, de repente aparecen artistas nuevos haciendo otra cosa, eh, todo el mundo como que parece que hace cosas increíbles y sale con sus conciertos llenos de gente y esto y lo otro, pum, 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 pum. Te empiezan a llegar como muchas imágenes, creo que a todos nos sucede eso muchas veces que nos deja un poco fuera de nosotros mismos. A mí me costó un poco encontrar el equilibrio entre lo que yo quería decir o entre lo que yo creía o creía que
tal como estaban sucediendo las cosas en el mundo musical, tenía que dirigirme a ellas. Quiero decir, ya había un momento que no sabía muy bien si tenía que hacer canciones de 1 minuto y medio y subirlas a redes sociales cada 3 semanas o hacer singles constantes para que la gente me escuchara o estar en el punto en el que yo estaba de cada un disco cada 3 años y no aparecer mucho por ahí, ¿no? No sabía muy bien qué tipo de contenido hacer en redes sociales porque no me gustaba mucho como otros pues hacían cosas como bastante básicas que no tenían mucha profundidad, pero al mismo tiempo pues ahí estaban, ¿no? Y al final lo que más me costó fue encontrar el equilibrio, ¿no? Entre cómo moverme en este mundo que es mucho más acelerado y que es mucho más de hacer scroll, de mirar una pantalla y de cómo usar eso para algo que tuviera que ver con mi personalidad y también llevarlo a mi música, a cómo me expongo en redes sociales y a cómo me expongo en la vida en general. No sé si me estoy haciendo entender, pero era un poco, en un momento dado, como todo esto se aceleró y yo no sabía muy bien si tenía que hacer un sprint o si tenía que parar o en qué momento tenía que encontrar un camino u otro, ¿no? Entonces al final intenté encontrar un término medio y yo creo que eso es al final lo que a mí por lo menos me sirve, que es de aprovechar muchas de las herramientas nuevas que hay, pero llevarlas un poco a mi terreno y no estar siempre con el corazón acelerado porque tienes que subir algo a redes sociales o porque tal o por comentar lo que sea o por aparecer en determinados sitios, etcétera, porque no iba conmigo y es una persona más tranquila. Entonces empecé a ver un poco lo que tenía valor para mí en redes sociales que podía darle a la gente, que tuviera que ver un poco con mi naturalidad, con mi casa, con mi entorno, con mi música y punto, ¿no? Y ahí ese proceso duró más tiempo del que a lo mejor le hubiera durado a otra persona, pero fue el tiempo que me duró. Y luego también creo que a nivel musical es lo que hablaba, ¿no? Intentar buscar esos nuevos sonidos, esos nuevos retos, no hacer lo mismo que había hecho antes porque me estaba empezando a aburrir, aunque posiblemente en el próximo disco haga cosas más que tengan que ver con lo de antes, porque ahora sí que me apetece, ¿no? Entonces, eso fue un poco lo que más me costó en este impasse que han pasado pues 7, 8 años y está metido pues, como en esa dinámica. Perfecto. Y en otra pregunta, Nach, tocando nuevamente el tema de que el camino del guerrero continúa en esta nueva gira por México. El Pepsi Center, que pues obviamente ya es tu casa, pero sí me encantaría saber, en tus palabras, qué fibras toca en ti el público mexicano ahora en esta nueva etapa de madurez, con todos estos cambios que acabas de comentar. Este Nach renovado, que sigue ofreciendo una poesía lirical impecable como desde sus primeros años, pero ¿qué cambia de ese Nach que se presentó precisamente en el Centro de Convenciones de Tlatelolco en 2007, 2008, al Nach que llega a un Pepsi Center que ya prácticamente es su casa en este 2016 con sus 30 años de carrera a cuestas? Sí, yo creo que este Nat sabe mejor cómo transmitir su energía y cómo recibirla del público, volverla a transmitir, que esa bola se haga más grande. Creo que este Natch tiene ahora una manera como mucho, no sé, lo del Tlatelolco era como todo mucho más instintivo, no había ningún tipo de preparación, era todo animal, sacar esa parte y lo que tenga que ser que sea, ¿no? Yo creo que ahora hay un control mucho mucho más claro de cómo dinamizar el concierto, de cómo llevar a la gente a estados como más de euforia, como más de sensibilidad, como más de conexión, como más de, no sé, tengo mucho más, creo que tengo mucho más controlado ese proceso y, y creo que ahora tengo un viaje también detrás, ¿no? En el que puedo mostrar muchas cosas de lo que fui y que se han transformado en lo que soy ahora, ¿no? Lo que pasa es que esto se tiene que ver en directo. Y yo creo que llego con un directo que, tanto en la gira de España como en la de Latinoamérica de la primera ronda, ha sido o sea, es un concierto donde me lo estoy pasando muy bien y donde toda esa dinámica creo que se refleja de una manera como muy natural, ¿no? Y creo que se transmite al público. Entonces, lo único que puedo hacer es
es subirme al escenario y dejar que todo eso fluya, ¿no? Todo ese trabajo anterior, todos esos momentos de pensar cómo hacerlo, porque hay mucho trabajo de muchos meses de ubicar un tema detrás de otro. Esto a lo mejor la gente no se da cuenta de qué dices entre un tema y el otro, qué energía hay aquí que pueda a la gente llevarla para arriba, llevarla a otro lugar, llevarla a otro punto y conectar con ellos. Es todo, es complejo y tiene su complejidad, ¿no? Entonces yo soy con eso bastante metódico y creo que cada vez sé hacerlo un poco mejor y en esta gira, tanto a nivel de emociones como a nivel de lo que se escucha, como de lo que se ve también a nivel visual, de cómo las luces están unidas. Creo que todo el conjunto hace que lo que yo pretendo, que es mi historia y mi esencia, se compartan de la mejor manera. Y creo que en esta gira la gente lo va a ver en un punto un poquito más evolucionado o más evolucionado porque he trabajado mucho para que sea así. Perfecto, Nach. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Jairo. Y Nach, enhorabuena, bendiciones y todo el éxito del mundo. Nos vemos en el Pepsi Center. Muchas gracias, Enrique, por estar aquí. Gracias, Enrique. Y la siguiente pregunta será de Jonathan de Pijama Surf. Adelante, amigo. ¿Pijama Sur? ¿Eres de Hola, ¿qué Pijama tal, Sur? Nach? ¿Cómo, perdón? ¿Eres de Pijama Sur? Sí. Os sigo desde hace años, no sé si lo sabes, pero leo muchísimo de vuestra web constantemente. Lo acabo de leer, digo, Pijama Sur, en serio. O sea, que ¿En serio? soy muy fan vuestro. Sí, todo lo que tiene que ver, bueno, es que hay un montón de cosas de tecnología, de arte, hay un montón de cosas súper interesantes que ponéis en la web, o sea, que muchísimas gracias, de verdad. Ah, no, pues muchas gracias también. Pues de esta parte también soy, bueno, al menos yo aquí en Pijama soy muy fan de ti desde la secundaria. La primera canción de rap que escuché fue Efectos Vocales y para mí fue pues, un volón de cabeza. Entonces, pues es un honor que también nos leas y muchísimas Me hace gracias. mucha ilusión que estés aquí, me hace mucha ilusión, en serio te lo digo. Muchas Soy gracias, Nach. fan vuestro. Eh, Bueno, pues quisiera primero que nada preguntarte, pues llevas 30 años de carrera. Y en tus letras podemos escuchar referencias como a directores, películas, artistas, libros, etcétera. ¿Qué tanto han cambiado tus influencias artísticas de ese Nach de 20 años que empezaba a rapear al Nach 30 años después? ¿Qué tanto ha permanecido y qué tanto ha pues sumado en tu carrera y qué tanto inclusive ha dejado un poco atrás? No ha restado, pero ha quedado un poco atrás. Sí, yo creo que este Nats es normal, ¿no? Ya no me conformo con cualquier cosa, soy un poquito más exigente con lo que recibo, con lo que quiero ver, con lo que quiero leer, con lo que quiero escuchar. Pero también hay momentos para todo, quiero decir, yo creo que ahí está un poco el secreto. Me puedo ver una película de Marvel perfectamente y me la disfruto como, ¿sabes? Como verme una película de Fellini o una película como mucho más compleja en alguna plataforma o en algún lugar o en un cine más pequeño. En cuanto a la lectura, creo que estoy más enfocado hoy en día a leer filosofía o ensayo o determinadas... ya no leo tanta novela como tal. Creo que eso no sé si es un cambio significativo, ¿no? Pero ya no leo tanta novela como tal, sino cosas que me lleven a otro punto con el que pueda conectarme de una manera como mucho más amplia. No sé si me explico, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, hay un filósofo que sigo mucho que se llama Sam Harris y hay otro tipo de divulgación, ¿no? De autores que hacen un tipo de divulgación que me atrae muchísimo más. Yo creo que eso también se refleja en mi forma de recibirlo. A la hora también de escuchar rap, pues soy bastante selectivo, ¿no? Con qué artistas escucho y también creo que el 90% del tiempo no escucho rap, sino que escucho otro tipo de música, otro tipo de historias, ¿no? Entonces, no sé, no me he hecho nunca esa pregunta de qué cosas han cambiado, pero creo que soy un poquito cada vez más exigente con lo que creo que llega a mis manos, a mis ojos, a mis oídos y no lo hago por una cuestión lo hago por una cuestión de intentar siempre buscar un poquito más allá, ¿no? Y encontrar cosas que me lleguen, pero esto creo que es un trabajo muy personal de cada uno, que lo que te llega, te llega. Tampoco estoy aquí para decir que hay cosas que valen más y valen menos, hay cosas como que son más obvias o mucho más sencillas que también tienen mucho valor y cosas con un sentido abstracto y mucho más difícil, ¿no? De acceder a ello, reflexionar junto a ello, que también tiene mucho valor. Entonces, bueno, no sé muy bien, esa evolución creo que
que es la normal. Tampoco soy una persona demasiado, no sé, tengo mis momentos, ¿no? Y hay veces que también puedo acceder a cosas como súper fáciles porque o me relajan o me divierten o me entretienen, pero creo que con la edad uno se vuelve un poco más exigente. Y bueno, muchas gracias. Y otra pregunta. Ahorita, bueno, el año pasado aquí en México tuvimos la oportunidad de ver los 33 años de KCO, los 30 años de SFDK, y ahorita en esta nueva gira que tú tienes, ¿habrá un poco de este rap de la gente que te conoció de antes, un poco de las personas que quieran escucharlo de Ars Magna, un día en Suburbia, mejor que el silencio? ¿O esa sorpresa se está como reservando para una gira específicamente para conmemorar tu carrera? No, a ver, obviamente no puedo dejar de lado los clásicos en esta gira y los clásicos es lo que hablaba, forman parte de aquel Nats que era más joven y que se une a mí en este momento y con el que dialogo, ¿no? En el directo. Entonces, por supuesto que en esta gira va a haber cosas que tengan que ver con eso. De hecho, estoy preparando una pequeña sección que solo voy a hacer en México que tiene que ver con esos clásicos y que la he querido preparar por dar algo nuevo y diferente en esta gira. Supongo que también haré mi gira de los 30 años porque como yo soy más joven que el resto, ya me gustaría. No, pero también creo que en 2030 se cumplen 30 años de carrera profesional, porque en el año 2000 es cuando yo saqué mi primer disco y ahí sí que me gustaría hacer una gira específica, ¿no? En la que se conectara todo ese viaje de una manera como mucho más clara. Pero en esta gira que viene ahora en septiembre, claro que voy a convivir con el Nats de Ars Magna, con el Nats de Un Día en Suburbia, con el Nats de Poesía Difusa y la gente creo que lo va a ver en directo y lo va a disfrutar. Y yo también con ellos. Pues muchísimas gracias, Nach. Gracias, Jairo, y pues gracias por seguir Pijama. Aquí seguimos y te esperamos en México. Muchas gracias, de verdad, me ha hecho mucha ilusión y ya te lo digo, sois muy seguidor vuestro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Jonathan. A continuación, Verónica Mesa de Hip Hop Topic y también aprovecho para dejarles el link en donde podrán ver la conferencia más tarde. Adelante, Verónica. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Verónica y mi pregunta es, en un panorama donde llegan muchos raperos españoles, les es difícil llenar recintos grandes en la parte de Latinoamérica. Tú cada vez que vienes, los recintos siempre están al tope. ¿Qué crees que tiene tu mensaje que sigue conectando de forma tan única con todos tus seguidores y te llega a ser diferente de cada uno de ellos? Ya sé que todos hablan de rap conciencia, pero ¿qué pudieras decir como de tengo esto que me hace distinto o sigo conectando con todos los fans en general? Wow, es difícil, ¿no? Decir, yo soy diferente en esto y esto es lo que me hace especial. Yo siempre me he planteado ser yo mismo con todo lo que viniera por delante y creo que eso desde el principio de mi carrera me diferenció. ¿Perdón? No, he escuchado una voz. Quiero decir que yo desde el principio, no sé si de manera consciente o inconsciente, quise ser muy yo, ¿no? Y a veces en el rap se me criticaba pues por ser un poco más blando, por ser más demasiado sensible o por ser demasiado filosófico, como lo quieras llamar, ¿no? De la parte quizá como más hardcore. Pero nunca pude dejar de ser yo. Yo creo que es uno de los aciertos más grandes que tuve en mi carrera. Entonces creo que desde mis primeros discos ya se mostraba algo que iba un poquito, no sé si más allá, pero yo ocupé un espacio que no estaba ocupado, ¿no? Y dentro de ocupar ese espacio que no estaba ocupado, a la hora de exponer determinadas vulnerabilidades o dudas o cosas que creo que todo ser humano se plantea, mucha gente conectó conmigo en ese sentido, ¿no? Entonces, a partir de tener ese espacio, intento mantenerme ahí, desarrollarlo, porque vuelvo a decir que soy yo, ¿no? Entonces, creo que eso también mucha gente lo identificó. Siempre me planteo o me planto en el papel siendo un ser humano que mira un poco a lo que tiene más cerca en su entorno, lo que tiene un poquito más allá y lo que a nivel global ve, ¿no? Entonces yo creo que cualquier persona, tanto de mi barrio como de México o de cualquier lugar de habla hispana, puede entender lo que yo digo. Creo que también utilizo un lenguaje que es bastante
amplio en ese sentido, que no hablo una jerga que sea como muy de aquí, ¿no? Que mi forma de expresarme es como bastante universal y eso creo que también tuvo que ver para que mucha gente en México entendiera perfectamente de lo que estaba hablando y se identificara con ello. Entonces, yo ya te digo, doy gracias de que eso haya sido así porque en ningún momento lo forcé, yo solo quería ser yo mismo y no sabía y no me planteaba nada más, simplemente no sabía hacerlo de otra manera. Listo, muchas gracias. Aquí te esperamos en México. Bye. Gracias, Verónica. Gracias, Verónica. La siguiente pregunta es Michelle Robles de Sin Filtro. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Jairo. Y hola, Nach. Gracias. Justo mis preguntas van relacionadas a este proceso de introspección que me ha constado en toda esta entrevista que has tenido en toda tu trayectoria. Y justo con la compañera pasada tocaste este tema de tus fortalezas. Yo te quiero preguntar, ¿qué parte de tu vulnerabilidad específicamente sientes que podría ser una fortaleza a pesar de que pueda pensarse que es todo lo contrario, ¿no? Que sería más un problema que un beneficio? Muy buena pregunta. Yo creo que soy una persona con me afectan mucho las cosas, para bien y para mal, pero eh, creo que hay una cuestión en mí que dejo creo que nos pasa a todos, que hay un vaso, ¿no? Se va llenando de gotas, de cosas que me van afectando, que a lo mejor a otros les pasan totalmente desapercibidas, un comentario, un gesto, algo que puedo ver en la calle, una cuestión que a lo mejor parece mínima, pero eso me llena una gotita de algo dentro que me impacta y que también en momentos determinados me hace sufrir. Cuando ese vaso rebosa, a veces exploto un poco a nivel ansiedad, a nivel de que creo que observo mucho la vida, me cuestiono muchas cosas que tienen que ver con ser un ser humano en mi interior, en mi propia personalización o despersonalización, en cómo me relaciono con la vida en sí. Yo creo que eso a veces también me sobrecoge y luego al mismo tiempo eso me sirve para poder crear y para poder ser el artista que soy. Creo que soy una persona que a veces sobrepienso demasiado, creo que estoy totalmente o constantemente en una hiperactividad mental que a veces es agotadora, creo que hay gente que somos así, los que tenemos déficit de atención e hiperactividad somos así, hay veces que no me puedo centrar en una cosa concreta y que no termino muchas cosas porque estoy pensando en la siguiente o haciendo la siguiente ya antes de terminar una. Entonces creo que eso también me ha dado algo bueno, que es esa capacidad de observar cosas y poderles poner nombre o poderles poner algo, ¿no? O poderlas hacer tangibles para transformarlas en mi música, ¿no? Entonces yo creo que de todo ese tipo de cosas que a veces parecen vulnerabilidades o que lo son o que son desestructuras, porque soy una persona que en un momento dado necesito estructurarme mucho mi día a día porque soy una persona muy desestructurada. Entonces intento que eso también se convierta en una fortaleza para poder llevar varias cosas a la vez o por absorber información muy diferente y poderla poner en un lugar común que no sé muy bien cómo lo hago, pero lo hago, ¿no? Entonces, te podía hablar de muchas cosas de estas que creo que tienen que ver con ese déficit de atención e hiperactividad que sufro y que hay veces que es complicado convivir con ello, ¿no? Porque ya no solo es que una cosa se me olvide y me ponga a hacer otra, ¿no? Muchas veces también es como gestionas interiormente muchas sensaciones que no sabes por qué te suceden o que no sabes por qué te están pasando y al mismo tiempo si no sabes el por qué o qué sensación tienes es difícil de gestionar, ¿no? O determinados comportamientos. Entonces, con el tiempo, pues he aprendido a ser una persona, no por tener el control y no por controlar, porque yo creo que lo que nos pasa a la gente que tenemos esta historia como muy desestructurada en nuestra mente es que necesitamos control y por una parte puede que sí sea así, pero por otra es para poder respirar tranquilo, ¿no? Y yo creo que he conseguido con el tiempo eso, hacer una fortaleza y también llevarlo a mi música o a mi arte o a lo que me hace ser quien soy como persona, que luego se traduce en mi música. ¿Ver? Claro, y justo entre todo ese desorden, ese caos, pues justamente nace el arte, ¿no? También mi última pregunta está muy relacionada a este tema de introspección. Yo decidí ser psicóloga ahorita. Eh, ¿Qué preguntas sobre ti mismo sientes que hasta la fecha no has podido responder con claridad sobre tu persona? Esta es una pregunta difícil, ¿eh? ¿Qué preguntas sobre mí mismo no he sabido responder?
No he sabido responder qué es lo que quiero exactamente a nivel afectivo en mi vida. Tú fíjate, soy una persona bastante adulta y no he sabido responder qué es lo que quiero. Sé muchas cosas que no quiero, porque me he dado cuenta de ellas, pero creo que a nivel afectivo, y esto tiene que ver con lo que te he dicho antes, creo que estamos aquí haciendo terapia, ¿sabes? Creo que tiene que ver con esa estructura, lo que te he dicho antes, también me es difícil asentarme en cuanto a lo que tiene que ver con mis afectos, ya no a nivel de parejas, sino a nivel de amigos, a nivel de conocidos o a nivel de gente que me conoce, ¿no? Entonces, ahí es como que voy de un lado a otro y no termino de estar relajado y focus en un lugar concreto que eso me haga seguir caminando por ahí, ¿no? Y yo creo que esa es la cuestión mayor que creo que aún sigo sin resolver, pero vuelvo a decirte que también uno aprende a convivir, ¿no? Con todo este tipo de cuestiones y a aceptar que uno es como es y que hay gente que me querrá mucho por esto y otra gente que no podrá tenerme cerca porque la vuelvo loca, ¿no? Entonces, es un poco así. Pues, bueno, muchísimas gracias y espero que te vaya muy bien en toda la trayectoria que te vas a hacer en México para que la disfrutes también. Y muchísimas gracias por responder mis preguntas, aunque pareció cita terapéutica. Y Me muchas encanta. gracias, Jairo, también por darme la voz. Gracias, Michelle. Muchas gracias, Michelle. Lo que parece ser nuestra última pregunta de hoy será de parte de José Pedraza de Culture Connection. Por favor, adelante. Hola, ¿qué tal, Nach? ¿Cómo estás? Jairo, muy buenos días. Buenos días a todos. Mi pregunta es, hoy en día el consumo musical es sumamente acelerado y enfocado, vaya, en el sencillo inmediato. ¿Cómo logra un poeta de 30 años con una trayectoria tan grande defender, pues, la vigencia de este álbum sin perder el interés de generaciones nuevas? Sí, lo primero que tengo que decir es que esta inmediatez intento que no me afecte. Yo soy un artista que intenta desarrollar sus canciones y el algoritmo y yo en ese sentido no encajamos muy bien, porque yo intento que haya un principio, un desarrollo y un final o algo así, ¿no? Eh, entonces, lo que hago es hacer mi música sin pensar en esa inmediatez y sin pensar en cómo se va a coger en ese tipo de plataformas o en ese tipo de cuestiones tan aceleradas. Y yo creo que también está habiendo un poco un cambio, ¿no? De actitud, no sé si general, pero hay determinada gente que está intentando salirse de toda esa inmediatez y volver a la otra parte, ¿no? A esa parte como más calmada, que todo tenga su tiempo, su momento y no estar recibiendo inputs constantemente. Y yo creo que está habiendo una contracultura en ese sentido, o un determinado tipo de gente que sí que aboga por otro tipo de contenido. Entonces, ahí supongo que es donde yo tengo mi espacio, porque no voy a cambiar mi tipo de música o voy a intentar hacer trozos de 15 segundos para que... Es que no sé hacerlo y ni quiero hacerlo. Entonces, intento, es lo que he dicho antes, intento convivir con todas estas cosas nuevas, intentando aplicar lo que a mí me va bien y tiene que ver con mi personalidad, que obviamente creo que con la edad tengo clara cuál es. Y lo demás es que no, ni me lo planteo. Bien, tengo otras dos preguntas, son bastante cortas. La primera es, esta gira pues abarca recintos muy importantes como el Pepsi Center en Ciudad de México, Auditorio Telmex en Guadalajara y pues puntos clave como Puebla, Toluca, Monterrey, Querétaro. ¿Qué representa para ti armar un despliegue de esta magnitud en un país que siempre te ha recibido con tanta intensidad? Que 30 años después esto sigue sucediendo. Esto no sé cuántos años más va a durar y lo quiero disfrutar al máximo. Como persona y como ser humano es lo que me planteo y seguir trabajando para que esto siga sucediendo. Muy bien. Por último, igual hablando sobre los 30 años, vaya, ¿Nach se sigue identificando con sus primeros temas o hay algo que ha cambiado en la forma en la que Nach percibe el mundo y Nach se comunica con la gente por medio de los temas? Sí que me identifico con los temas antiguos. Creo que hay que verlos en el contexto de quién era yo, de qué época era y qué herramientas teníamos para hacer música, ¿no? Hay veces que escucho una canción antigua y es como, madre mía, qué mal suena esto, o madre mía, cómo podía decir esta frase, o qué mal lo rapeo aquí. Pero no puedo juzgar eso porque está en el contexto de aquella época y todo lo que sucedió en aquella época ha sido un aprendizaje continuo, ¿no? Y hay muchos temas de aquella época que me sorprenden positivamente decir, joder, qué bien aquí lo que hice, que hace 15 años que no escuchaba esta canción que escribí en su momento y, oye, hay cosas aquí que me gustan mucho, ¿no? Entonces yo creo que todo queda en su momento porque sucedió en su momento y así está bien.
Vale. Muchas gracias a todos por ser parte de esta conferencia de prensa virtual. Ignacio, muchas gracias por tu tiempo. ¿Algún mensaje con el que nos quieras dejar a la prensa y a todos nosotros? Bueno, quiero agradecer a todo el mundo que habéis estado aquí. Sé que algunos no habéis podido hacer preguntas o a lo mejor algunos tenéis en mente preguntas. Ahora tengo otra nueva rueda de prensa. Pero bueno, espero que con esta información general que he ido dando a todos los que me habéis preguntado, pues cada medio también os podáis hacer un poco una composición de quién soy y lo que pretendo en esta gira y daros las gracias a todos, de verdad. Muchas gracias, Nach, y claro que te veremos acá en la Ciudad de México en el 11 de septiembre en el Pepsi Center. Muchas gracias a todos por su tiempo. Buen día. Hasta luego, Nach. Placer.